Hola, muy buenas. Yo soy Mauricio Romero, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, y hoy voy a presentar un video material para el canal de Voy a Ser Ingeniero. En este video específicamente vamos a tratar el tema de trigonometría. Este tema es muy importante y suele ser una dificultad relativamente grande para las personas que quieren ingresar o que quieren estudiar específicamente la trigonometría, debido a que es un tema bastante más algebraico que el resto de los temas que uno normalmente estaría dando en la parte de geometría plana. Digamos que es de las mayores dificultades para empezar a entender trigonometría. En este video vamos a desarrollar prácticamente todo el contenido de trigonometría, y mi objetivo básicamente es hacerles ver que realmente no es un tema demasiado complicado, que una vez que se entiende, cualquier ejercicio de trigonometría que uno tenga enfrente le va a ser bastante sencillo de resolver. Para empezar, ¿cómo nosotros vamos a definir la primera parte de trigonometría, que serían las funciones trigonométricas? Para ello primero tenemos que definir las partes de nuestro triángulo recto. ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas aplican única y exclusivamente para triángulos rectos. Luego más adelante vamos a ver cómo podemos definir estas funciones trigonométricas. Pero primero, para poder hacer eso, tenemos que definir las partes. ¿Cuáles serían las partes? La hipotenusa, el lado mayor de nuestro triángulo recto, y los dos catetos, que serían los otros dos lados que son menores a la hipotenusa. Este triángulo, como dice su nombre, al ser recto tiene un ángulo que es de 90 grados. Los otros dos, por consiguiente, no van a ser ángulos obtusos ni rectos, van a ser necesariamente agudos, a los cuales por conveniencia yo le voy a llamar X e Y. Entonces, ya teniendo todo eso, vamos a definir una cosita más, que es cómo le vamos a llamar a estos dos catetos, porque en una fórmula, en una función, estos dos tendrían que tener un nombre distinto. Dependiendo del ángulo que nosotros elijamos, le vamos a llamar de una u otra forma. Si nosotros elegimos el ángulo X, el lado pegado a este ángulo X, le vamos a llamar cateto adyacente. Y, como dice su nombre, cateto opuesto será el cateto que está opuesto a nuestro ángulo X. Si eligiésemos el ángulo Y, el cateto adyacente sería este que se encuentra aquí, y el cateto opuesto sería este que se encuentra aquí. Iniciando entonces con la definición de las funciones trigonométricas principales, que son las que vamos a usar, tenemos la función seno, que se puede escribir de esta forma que tenemos aquí, sin, o también se puede escribir sen, con s. Se entiende exactamente de la misma forma, entonces si es que encuentran de una u otra forma, ya saben que se refiere a la misma función trigonométrica. La función trigonométrica seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. De esta forma. La función coseno, que vendría siendo la cofunción de la función seno, relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y por último, la función tangente, que se escribe de esta forma, relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces, ¿qué es una función trigonométrica? Es una función de un ángulo específico de un triángulo recto que relaciona alguno, ya sea de sus catetos o su hipotenusa, en una división o razón. Estas tres funciones tienen lo que se conoce como sus funciones invertidas, que en este caso son la función cosecante, la función secante y la función cotangente, que si se darán cuenta, la función secante y cosecante son cofunciones entre sí, y la función tangente y cotangente son cofunciones también entre sí. Entonces, la función cosecante, como habíamos dicho anteriormente, es la función invertida de seno, por ende se va a definir como hipotenusa sobre cateto opuesto. La función secante va a ser la función invertida de coseno, que va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la función cotangente, que es la función invertida de la función tangente, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y de esta forma tenemos definidas las tres principales funciones que vamos a usar en la trigonometría, y las tres funciones invertidas que también las vamos a usar recurrentemente. Ahora vamos a ver cómo vamos a definir el ángulo que tenemos aquí
para el argumento de nuestra función trigonométrica, que por ejemplo podría ser seno del ángulo θ. Dependiendo del valor de este ángulo y también su sentido, nuestra función va a tener uno u otro signo o uno u otro valor. Entonces, los ángulos positivos, por definición, son todos aquellos que nosotros estemos midiendo a partir del eje X positivo en sentido antihorario. En caso de nosotros estar midiendo un ángulo negativo, tendríamos que estar midiendo desde este mismo punto en el sentido horario. Entonces, ¿en qué afecta el signo del ángulo que nosotros estamos eligiendo para nuestra función seno, coseno, tangente y sus funciones invertidas? En el caso de las funciones invertidas siempre va a tener, como decimos, el mismo signo que la función original, porque como decimos, una es la invertida de la otra, entonces el signo no cambia. En el caso de seno, si es que trabajásemos con un ángulo negativo o medido en sentido horario, ocurriría que la resultante es el negativo del seno del ángulo medido en sentido antihorario. En el caso de coseno, no le afectaría a la función original medida con el ángulo en sentido antihorario. Lo mismo, como digo, a sus funciones inversas. En el caso de cosecante, cosecante sería también negativo si utilizásemos un ángulo negativo, y secante sería positivo, o no cambiaría su signo, mejor dicho, si es que utilizásemos un ángulo negativo. En el caso de tangente y cotangente ocurriría lo mismo que con la función seno y cosecante. Tendría el signo cambiado respecto a la función con el ángulo medido en sentido horario. Entonces, esto es lo que ocurriría si es que nosotros estuviésemos midiendo en el sentido contrario nuestro ángulo. Esto es importante porque muchas veces en los ejercicios o en los problemas nosotros vamos a tener que medir ángulos en sentido contrario, o muchas veces nos va a ser más fácil medir un ángulo en sentido contrario, y para ello tenemos que saber que tenemos que considerar el signo y cuál sería el valor de la función, tomando en cuenta si es que estamos midiendo en sentido horario o antihorario nuestro ángulo. Ahora que ya definimos con qué signo puede o no tener nuestro ángulo para darnos uno u otro signo de nuestra función trigonométrica trabajando con el ángulo medido en sentido antihorario, vamos a ver en qué afecta el valor de nuestro ángulo θ para nuestra función trigonométrica. Como ya hemos dicho anteriormente, el ángulo pertenece a un triángulo recto, o sea que iría de 0 a 90 grados, el cual pertenecería al primer cuadrante. El primer cuadrante iría de 0 a 90 grados. Ahora, nosotros podemos cargar ángulos con una medida mayor a 90 grados, los cuales corresponderían a estar en el resto de cuadrantes. Pero a partir de acá, nuestras funciones van a ir cambiando de signo, porque ya no son ángulos agudos. Entonces, dependiendo de cuál sea el cuadrante del ángulo que estemos colocando en nuestra función trigonométrica resultante va a tener uno u otro signo. En el segundo cuadrante, nosotros vamos a estar seleccionando ángulos de 90 grados a 180 grados. En el tercer cuadrante, nosotros vamos a estar seleccionando ángulos de 180 grados a 270 grados. Y en el cuarto cuadrante vamos a estar seleccionando ángulos de 270 grados a 360 grados, que sería el equivalente a 0 grados medido en el otro sentido. Entonces, como vemos aquí, están ya definidas las funciones trigonométricas dependiendo de el signo, o en este caso del valor del ángulo que nosotros estemos colocando. En el caso de estar colocando un ángulo del primer cuadrante, que tenemos aquí, todas las funciones van a ser positivas. En el caso de colocar un ángulo del segundo cuadrante, solamente la función seno va a ser positiva. En el caso de colocar un ángulo del tercer cuadrante, la función que va a ser positiva aquí va a ser tangente. Y al colocar un ángulo del cuarto cuadrante, la función que va a ser positiva va a ser la función coseno. Normalmente un juego de palabras muy utilizado para poder referirse
a qué ángulo o a qué función va a ser positiva dependiendo del cuadrante sería todas aquí, porque todas las funciones son positivas independientemente del ángulo entre 0 y 90 grados que se cargue. En este caso, seno, como hemos visto anteriormente, también se puede escribir sin, que sería la única función positiva si cargásemos un ángulo de segundo cuadrante. En este caso vamos a referirnos como a tangente como ta, en el caso de cargar un ángulo del tercer cuadrante, y en el caso de coseno, que sería la única función positiva si cargamos un ángulo del cuarto cuadrante, sería cos, quedando en el juego de palabras todas sin tacos. Todas sin tacos suele ser un juego de palabras muy utilizado para poder referirnos a, en el caso que nos estemos refiriendo al valor del ángulo que estemos cargando nuestra función, el signo que tendría su función resultante. Ok, pasemos ahora a lo que viene siendo la reducción al primer cuadrante de cualquier ángulo que nosotros tengamos. Porque a la hora de hacer funciones trigonométricas nosotros podemos tener un ángulo en cualquiera de los segundos, tercer y cuarto cuadrante, o incluso en el primer cuadrante, y reducirlo a un ángulo medido en el primer cuadrante. Esto va a cambiar muchas veces a la equivalencia de las funciones o al signo del mismo, como vemos aquí. Dependiendo de cómo nosotros tengamos nuestro ángulo, va a tener un signo u otro el resultado. Es bastante parecido, por no decir que es exactamente igual a la consideración de signos que habíamos tenido anteriormente. Solo que ahora, dependiendo de qué nosotros utilicemos aquí, va a ser una función u otra. Al final voy a mostrar de forma resumida cómo nosotros podremos tener esa equivalencia de funciones sin necesidad de memorizar demasiado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 147 grados, este ángulo yo puedo escribirlo como 180 grados menos 33 grados o 90 grados más 57 grados. O sea, 180 menos tita o 90 más tita. Si se dan cuenta, estos dos titas son distintos, ¿verdad? Pero son dos formas de escribir el mismo ángulo que ahora mismo se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, dependiendo de cómo nosotros hayamos escrito este ángulo, nosotros vamos a tener su relación de una u otra forma, ya que si escribimos de esta forma, tita es 33, y si escribimos de esta forma, tita es 57. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la función seno, o de hecho, en caso de cualquier función, si nosotros escribimos de una forma que nosotros podamos reducirla al primer cuadrante utilizando ángulos del eje Y, los cuales son 90 y 270, nosotros obtendremos la cofunción. Y en caso de utilizar un ángulo que sea de los ejes X, que podrían ser 180 o 360, nosotros vamos a tener una función del mismo tipo que la función original. Para darles un ejemplo, si yo por ejemplo coloco seno de 180 grados menos 33 grados, en este caso yo tendría también el mismo resultado como seno de 33 grados. Pero si yo escribo de otra forma, seno de 90 más 57 grados, esto sería igual a coseno de 57 grados. Que si se dan cuenta, si nos referimos a un triángulo recto, aquí yo tengo X, aquí yo tengo Y. X más Y por definición deben ser 90 grados, ya que aquí también es 90 grados y la suma de los tres ángulos de un triángulo recto es 180 grados. Y si vemos aquí, 33 grados y 57 grados suman 90 grados.
Y como ya hemos dicho anteriormente, si esto es el cateto opuesto de este ángulo, va a ser el cateto adyacente de este. Por ende, funciones de ángulos complementarios son cofunciones de las otras. O sea que si aquí yo tengo coseno de 57 grados, va a ser una cofunción del ángulo complementario, que es 33 grados. De esto nosotros podemos sacar algo muy importante. Dejando de lado el ejemplo, si yo tengo una función de 90, ya sea más o menos θ, su resultado va a ser con el signo correspondiente al cuadrante donde se encuentra. Si fuese menos θ, estaría en el primer cuadrante y sería positivo. Si fuese más θ, sería en el segundo cuadrante y solo sería positivo si esta función fuese seno. Entonces tendríamos aquí de resultante la cofunción de θ. Si fuese 180 más o menos θ, tendría que ser más o menos, dependiendo de la función que estemos eligiendo, la misma función del ángulo θ. Si estuviese siendo una función de un ángulo ya sea más o menos con 270, sería lo mismo, la cofunción del ángulo reducido a primer cuadrante. Y si fuese una función de un ángulo de 360 grados más o menos θ, sería igual a la función del ángulo θ, lo cual es bastante obvio, ya que 360 es el equivalente a 0 grados. De esta forma nosotros tenemos todas las equivalencias en todos los posibles cuadrantes para una función de un ángulo que nosotros estemos cargando como la reducción al primer cuadrante respecto al ángulo ya reducido al primer cuadrante. Esto nos puede ayudar muchas veces para poder ubicar en problemas, un poco más adelante veremos, para poder ubicar en problemas cómo tener todas las funciones respecto a un ángulo del primer cuadrante y hacer que sea bastante más sencillo de calcular. Ahora vamos a ver las relaciones entre funciones trigonométricas independientemente del ángulo que nosotros estemos eligiendo. Anteriormente nosotros ya habíamos visto relaciones entre funciones trigonométricas y también relaciones entre signos de funciones trigonométricas, dependiendo del ángulo que nosotros estemos eligiendo, ya sea en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Ahora, esto no depende del cuadrante en el que nosotros estemos eligiendo. Puede ser cualquier ángulo que nosotros elijamos o cualquier valor que nosotros elijamos. A estas relaciones se le conocen como identidades trigonométricas y todas parten de una misma identidad llamada identidad fundamental o identidad pitagórica, la cual vamos a proceder a demostrar. Nosotros ya sabemos que vamos a elegir el ángulo X en este caso. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si nosotros sumamos los cuadrados de seno y coseno, vamos a tener el cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. Sumando esto como una fracción, vamos a tener el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado sobre el cuadrado de la hipotenusa. Ahora, sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa debido al teorema de Pitágoras. Entonces, esto que nosotros tenemos acá va a ser igual a hipotenusa al cuadrado. Como ya estamos dividiendo por la hipotenusa al cuadrado, esto nos va a quedar 1. Dejándonos entonces con la identidad fundamental a la cual nosotros le conocemos como seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1.
Esto ocurre independientemente del valor del ángulo X que nosotros elijamos, desde 0 hasta 360 y aún más. Entonces, debido a esta relación principal, ustedes ya pueden intentar demostrarlo aparte, nacen las siguientes relaciones o identidades trigonométricas, que son las que tenemos aquí. Estas identidades con cocientes principalmente son las que salen de simplemente dividir seno por coseno. Como sabemos que uno es cateto opuesto sobre hipotenusa, al dividirlo por el otro que es cateto adyacente sobre hipotenusa, al simplificarse ambos nos termina quedando cateto opuesto sobre cateto adyacente, que ya habíamos visto anteriormente que era tangente. Ahora, aquí ya podemos ver las identidades recíprocas. Esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, son simplemente las funciones principales invertidas. Aquí tenemos la identidad pitagórica, que es la que habíamos demostrado anteriormente. De aquí podemos sacar también otras dos identidades que también son pitagóricas, simplemente que utilizando otras funciones, pero es prácticamente lo mismo que dividir esto que tenemos aquí arriba por coseno al cuadrado para tener esta función de aquí, y esta función de aquí al dividir la identidad pitagórica por seno al cuadrado. Luego tenemos las identidades de suma y diferencia. Estas identidades son muy importantes ya que nos permiten determinar el seno de la suma de dos ángulos, el coseno de la suma de dos ángulos o la tangente de la suma de dos ángulos. Si de repente nosotros tenemos dos ángulos por separado y queremos conocer el coseno de su diferencia o de su suma, o el seno de su diferencia y su suma, o la tangente de su diferencia y su suma, podremos utilizar estas funciones sin necesidad de cargar el ángulo sumado en la calculadora. O por ejemplo, si desconocemos el seno del ángulo sumado, pero si conocemos por ejemplo el seno y el coseno de los ángulos por separado. Luego tenemos las identidades de ángulo doble. En este caso no ocurre mucha diferencia respecto a lo que viene siendo identidades de suma y diferencia, porque es lo mismo que sumar el ángulo dos veces. O sea, que yo esté sumando alfa más alfa o beta más beta. Entonces aquí por ejemplo sería seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa, lo cual nos deriva en esto que tenemos aquí, que simplemente es el doble del producto de ambos ángulos. Ahora, una cosa que faltó es qué ocurriría si en el caso contrario nosotros estuviésemos haciendo la mitad del ángulo. Entonces obtendríamos estas identidades que voy a escribir a continuación. ¿Por qué más menos? Principalmente porque es una raíz. Y también dependería de si es que nuestro ángulo está en alguno de los cuadrantes, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros eligiésemos 275 grados, al estar haciendo seno de 275 grados sobre 2, este caería en el segundo cuadrante, por lo que sería positivo. Pero si de repente nosotros estuviésemos eligiendo un seno de 400 grados, ¿verdad? En la mitad sería seno de 200 grados. Por ende, tendría que ser negativo. Ahora, esto sería en el caso de seno. En el caso de coseno, que también cumpliría la misma regla de signos, sería una fórmula muy parecida, solo que en vez de ser una resta, es una suma. Y en el caso de tangente del ángulo sobre 2, sería simplemente, como ya habíamos visto anteriormente en la identidad que tenemos aquí arriba, una división entre estos dos. Al estar en raíces, podemos meter toda la misma raíz,
y al estar ambos divididos entre 2 se puede simplificar, dejando por ende 1 menos coseno de tita sobre 1 más coseno de tita. Y ahí tendríamos todas las identidades trigonométricas que podemos considerar que tienen una importancia vital a la hora de resolver los ejercicios. Y por último, en el video de hoy veremos también las definiciones del teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno nos permite relacionar los tres lados de un triángulo y sus tres ángulos opuestos respectivamente. El teorema se describe de la forma siguiente: el lado A sobre el seno del ángulo alfa, que vendría a ser su ángulo opuesto, es igual al lado B relacionado con el seno de beta, que también es su ángulo opuesto, y por último el lado C relacionado con el seno de gamma, que vendría a ser también su ángulo opuesto. Básicamente esto nos permite saber el resto de los lados si es que conocemos por lo menos un ángulo, o sea, si conocemos todos los ángulos y un solo lado. Gracias a este teorema luego podemos determinar el resto de los lados. Aparte, también tenemos el teorema del coseno, que se puede escribir de la siguiente forma. Es bastante parecido al teorema de Pitágoras, de hecho, solo que en este caso vamos a utilizar independientemente de cuál sea nuestra hipotenusa o nuestros catetos, porque si se dan cuenta, el triángulo en el que estamos aplicando esto no es un triángulo rectángulo. El teorema del seno y del coseno se puede aplicar en cualquier triángulo. Entonces, se puede definir el teorema del coseno de la siguiente forma: el cuadrado de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble de su producto por el coseno, de ahí viene el teorema del coseno, del ángulo que les comprende. O sea que si estamos hablando de B y C les comprende el ángulo alfa, por ende sería el ángulo alfa. En el caso del lado B sería exactamente lo mismo. El lado B al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, que en este caso sería el lado A y el lado C, menos el doble del coseno que les comprende por el producto de sus lados. En este caso a A y a C les comprende el ángulo beta. Entonces ahí tendríamos el valor del lado B si conocemos cualquiera de estas dos cualquiera de estos dos lados y el ángulo que les comprende. Y por último, ya sería exactamente la misma definición para el último lado C. Entonces, con los parámetros que tenemos aquí, las ecuaciones que tenemos aquí, solamente necesitaremos 3 parámetros para poder determinar cualquier otro parámetro de los triángulos. Puede ser, por ejemplo, los 3 lados, ya que conociendo los 3 lados por separado podemos conocer cualquiera de los cosenos que tenemos aquí. Si conocemos dos lados y el ángulo que está incluido en ellos, también a través del teorema del seno y del coseno podremos generar 1, 2, 3, 4, 5. Podemos generar 3 ecuaciones con 3 incógnitas que nos permitirán resolver el resto de los parámetros. O incluso también podemos conocer un lado y los dos ángulos que están adyacentes a él, ya que gracias a eso podemos utilizar el teorema del seno y del coseno también para poder determinar los otros dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Con eso estaremos finalizando toda la parte teórica que vendría siendo el capítulo de trigonometría. Espero les haya gustado, espero hayan podido sacar provecho de este video y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.